Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más, reciban una cordial bienvenida de mi parte a esta asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Dentro de la presente semana, nosotros vamos a observar temas que resultan totalmente elementales para tener un conocimiento mucho más práctico, profundo y amplio, que tiene relación y forma parte también del desarrollo ya en el ámbito, en el escenario correspondiente del discurso, de la oratoria, ¿verdad? Por ende, vamos nosotros a observar todos estos tópicos que son tan esenciales, ¿sí? Para ir esclareciendo cualquier tipo de duda, cualquier tipo de, de obscuridad sobre algún tema o incluso ir asimilando conocimientos nuevos, ¿verdad? Esto resulta elemental para que ustedes vayan adquiriendo en sí destrezas dentro del ámbito oratorio, en el ámbito comunicacional y en el ámbito incluso de desarrollo de dispositivos, porque de hecho ese es el tema puntual que vamos a observar durante la presente clase. Sin más, iniciamos, muchachos, en este caso. Como ya es de su conocimiento, dentro del contenido de la presente semana, nosotros vamos a tratar sobre el discurso. ¿Sí? Totalmente importante, elemental, en el mismo hecho de que ustedes van a poder observar eh, puntualizaciones, características, principios, ¿sí? Propósitos, bases que forman parte del discurso, ¿sí? Que como ya lo hemos venido viendo y lo hemos venido observando de forma progresiva, se aplica tanto la oratoria como ustedes tienen van a ver el discurso en muchísimos escenarios, ¿sí? Eh, Incluso en medios y en entornos más cotidianos y frecuentes de lo que imaginamos, ¿sí? Por el mismo hecho de todo lo que encierra y en lo que forma parte del discurso, nosotros estamos en un constante medio de transmisión de información en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas académicas, en nuestras vidas familiares, en nuestros entornos sociales, ¿sí? De forma permanente, usted va a poder observar que prácticamente aplicamos, si bien es cierto, en una forma muy mínima, ¿sí? Desde su punto más básico, ya un cierto discurso dentro del desarrollo correspondiente. ¿Qué es lo que vamos a lograr con el desarrollo de la presente clase? ¿Sí? Vamos a conocer al discurso desde su más mínima y general expresión, como de igual manera las características inherentes a él, sus formas y tipos de manera particular e individualizada, detallando las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ya que dependerá su aplicación de diversos factores de análisis. Hay que iniciar de forma concreta, de forma práctica sobre esto, ¿no? Que nosotros vamos a conocer expresiones mínimas y muy generales del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir conociendo, vamos a ir descubriendo, vamos a ir analizando, revisando el discurso desde lo más amplio, ¿sí? Desde un ámbito muy general, ¿hasta qué? Hasta llegar a lo específico. Y en este sentido, ¿qué nos concierne a nosotros? El discurso oratorio, el discurso jurídico, ¿no es cierto? El discurso judicial, el que nosotros vamos a emplear dentro de las competencias de los funcionarios que nos corresponden en calidad de abogados. Por ende, resulta importantísimo que nosotros vayamos conociendo las más mínimas expresiones, ¿sí? Obteniendo conocimientos generales. ¿Por qué? Porque incluso esto va a permitir que ustedes tengan bases muchísimo más sólidas, ¿sí? En relación a ello. Porque, como
ya se ha manifestado, el discurso se desenvuelve y se aplica en muchísimos entornos, en varios ámbitos, en varios escenarios. Vamos a conocer características que forman parte de este discurso. Vamos a conocer formas en las que se llega a aplicar este discurso, los tipos de discursos que existen, ¿sí? Como de igual manera, van a conocer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo, ¿sí? Dependiendo de este tipo, va a tener ventajas y desventajas, porque hay factores que resultan importantísimos al momento de desarrollarlos. El tópico, el tema a tratar, ¿sí? El orador, el escenario o el público ante el cual nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos, ¿sí? Entonces hay varios factores que repercuten en este sentido. Y hay muchas características que son necesarias de análisis mucho más determinado y puntual. En este caso, el discurso, la forma en que nos expresamos actualmente en nuestro día a día acerca de cómo desde nuestra perspectiva vemos los distintos aspectos de la vida. Pudiéramos considerarla como nuestro discurso. Lo que les acabo de manifestar en el preámbulo, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué hacemos de manera habitual? Comunicarnos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Dar nuestros puntos de vista, emitir nuestros criterios personales sobre algún tema, un tópico en particular, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Nosotros tratamos dentro de nuestro desenvolvimiento diario, cotidiano, todos estos puntos y estos temas y estos tópicos. Por ende, podríamos llegar a considerar a ellos como nuestro discurso propio y personal. ¿Sí? Por el mismo hecho que nosotros mantenemos una comunicación permanente, por moral incluso, ¿sí? Ya que son nuestras palabras ordenadas de forma coherente y con sentido lógico las que nos permiten comunicar, formar, convencer, hasta entretener a las distintas personas con las que interactuamos. Muchachos, en este sentido, ¿a través de qué nos comunicamos nosotros de forma oral? A través de la palabra, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Y por qué creen que resulta importante esto de aquí que nos plantea de ordenadas de forma coherente? ¿Mm? Para un buen entendimiento. Ya, sí, Mijim, exactamente, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que nosotros, en este sentido, vamos a tener que estructurar los mensajes de una forma racional, lógica, que sea comprensible, que puedan entender las personas a las cuales nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Y esto nos corresponde a nosotros. Nosotros somos quienes vamos a ordenar de forma coherente y lógica este discurso, ¿no es cierto? ¿Dependiendo de qué? De la intención comunicativa que nosotros tenemos. Es decir, del propósito que vamos a perseguir. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr a través de este discurso? ¿Sí me hago entender? Esa es la intención comunicativa. ¿Qué es lo que yo quiero obtener del público a través de este discurso? Y de hecho, nosotros podemos cumplir varias funciones al momento de desarrollar estos discursos, ¿no? Podemos comunicar, podemos informar, podemos entretener. Son funciones que llegamos a cumplir a través de estos discursos con las personas que interactuamos. ¿Sí? Por ende, resulta importante que ustedes sepan y comprendan de manera muy puntual
completa toda esta determinación. Al abordar el tema del discurso jurídico, desarrollaremos los conceptos de discurso y discurso jurídico propiamente dicho, lo que les acabo de manifestar. Vamos a partir desde un ámbito muy global, muy general, mucho más amplio, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta llegar a lo particular, ¿sí? Que es en lo que nosotros vamos a hacer, que es en lo que nosotros vamos a desenvolver, que es el discurso jurídico. Ya hemos visto que cuando hablamos de ámbitos jurídicos tienen sus particularidades de forma puntual, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que vamos a llegar, pero que con bases sólidas, conociendo a profundidad que es el discurso. Destacaremos sus características principales, los tipos, formas y clasificación, su estructura y desarrollo, la naturaleza del discurso jurídico. ¿Sí? También resaltaremos la eficacia de los discursos y el ejercicio del poder, junto con el discurso del derecho en su sentido teológico y las relaciones sociales. ¿Qué entienden ustedes por eficacia? Que sea verdadero, eficaz. No, ahí no estamos por ahí, Tito. A ver, Sí. ¿quién tiene ustedes por Algo eficacia? claro, algo conciso, Levantarán la doctor. mano. A ver, Fernando. Algo claro, específico, conciso. No, verán, eficacia. A ver, Ibis. Algo que sirve, puede ser. ¿Cómo algo que sirve? No te entiendo. O sea, eficacia, algo que ayuda. No sé si me doy a entender. No, Que está oscuro. A ver, María Belén. Algo que tal vez queremos llegar a lograr. Ya, por ahí vamos, ya, ahí sí. Miren, cuando nosotros hablamos de algo eficaz, estamos hablando de esta capacidad que nosotros tenemos para qué, para cumplir un propósito, un objetivo, una meta. ¿Sí? Esa es la eficacia, muchachos. Gracias, María Belén. A eso nos referimos con eficacia. Es decir, el propósito de lo que nosotros queremos llegar a alcanzar. ¿Sí? Es por ello que nosotros cuando vemos, y esto es algo muy común, vemos un discurso político. ¿Cuál es el propósito que queremos obtener? Convencer a la gente para que vote, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de un discurso teológico? Emitir directrices en relación a cierta religión en particular, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los adeptos cumplan con las mismas. Lo mismo sucede en las relaciones sociales. Igual, ¿sí? Si se van dando cuenta. De esta forma será más fácil entender la importancia del discurso argumentativo ante el defendido o defendida, ante el tribunal y ante el jurado a la hora de hacer correcto ejercicio de la profesión que estamos estudiando. ¿Sí o no? Están estudiando derecho. ¿Para qué? Para cumplir con las funciones de un abogado, en las cuales ustedes van a tener que desarrollar los conocimientos y las técnicas para establecer discursos argumentativos. ¿Por qué? Porque a través de estos argumentos, ustedes van a intentar convencer a los administradores de justicia, ¿verdad? Y aquí ustedes ya van a argumentar el por qué su postura, por qué su pensamiento crítico en relación a un tema o un caso en particular. Resaltaremos el discurso desde la óptica del pluralismo jurídico para la construcción de un discurso correctivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es el discurso? Muchachos, partamos desde ahí. El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras. Es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir y que ella se encuentra conformada por tres aspectos. Ya vamos a ir a revisar. En este punto iniciamos por la conceptualización. Razonamiento extenso
¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre algún punto, sobre alguna temática, sobre alguna problemática, sobre algún tema en particular. ¿Sí? Dirigido por una persona a otras. Dirigida por el orador, en este caso. ¿A quién? Al público. ¿Verdad? ¿A través de qué? De la palabra. ¿No es cierto? ¿A través de qué nosotros transmitimos un discurso? De la palabra. Por ende, esta viene a ser ya una exposición oral. ¿Sí? Una exposición oral en la que nosotros presentaremos argumentos, pensamientos, ideologías, criterios sobre algún tema en particular. De alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir. Que obviamente vamos a tener que desarrollar estos contenidos, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a persuadir, ¿sí? Para que el público al que nos estamos dirigiendo adopte nuestro criterio, ideología o incluso que adopten conductas dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, ¿sí? Perfecto. Esto ya está clarísimo, ¿no es cierto? Muy Qué bien. bueno. En este sentido, vamos a tomar en consideración algo. Cuando aquí nos está hablando de estos tres aspectos. El tema, el orador y el auditorio. ¿Sí? Importantes estos tres. ¿Por qué? Porque forman parte del desarrollo de un discurso. Y a través del discurso nosotros aplicamos la oración. ¿Sí? En primer lugar tenemos el contenido del discurso, el cual debe ser tejido en el telar de las experiencias, debe estar copado de detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo y ejemplos en algunos casos. Todos estos expresados con términos familiares y concisos, lo cual den la comprensión y el entendimiento adecuado, en donde lo que se quiere decir sea entendido por todos. Factores importantes aquí. Obviamente tenemos que desarrollar el contenido del discurso, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de conocimientos empíricos. ¿Qué quiere decir esto? A través de lo que hemos aprendido de nuestra experiencia, ¿sí? Debe estar copado de detalles, tenemos que ser precisos, ¿sí? En este sentido sobre lo que van a tratar, debemos ser precisos. Con ilustraciones, ¿para qué? Para que sea más fácil de comprender por el público. Personificaciones, de igual manera, toman en consideración estos factores. El dramatismo también es relevante por el mismo hecho de que el aspecto emocional puede llegar a repercutir al momento de nosotros transmitir un discurso, ¿sí? Y con ejemplos incluso, ¿no? ¿Para qué? Para que aún sean más comprensibles estos datos, esta información que contiene este discurso. ¿Sí? Esto debemos tenerlo muy claro. Todos estos expresados con términos familiares y concisos. ¿Para qué? Para que sean entendidos. ¿Sí? No, nosotros no necesariamente no tenemos que utilizar terminología demasiado técnica, complicada o científica, dependiendo del público también, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido, obviamente, el auditorio va a ser elemental en este caso para que nosotros organicemos que este contenido, ¿verdad? Si hay personas que no saben ni sumar ni restar, yo no les voy a ir a dar una charla de física cuántica, ¿no es cierto? Porque no me van a entender. Lo mismo en todas las materias, en las profesiones de las ciencias correspondientes. Y de hecho, por ello tenemos que utilizar terminología familiar y terminología concisa. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a estar yendo por las ramas, ¿sí?
No vamos a estar dándonos una vueltota para llegar a tocar un punto en particular, sino que debemos ser concretos, directos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos de igual manera, o el público, pueda entender, pueda comprender que eso es esencial. Porque si no me entienden, ¿yo cómo voy a persuadir? ¿Sí o no? Importante tenerlo en cuenta. El discurso no tiene por qué ser una pieza literaria. Lo que sí debe primar es la claridad, por el mismo hecho, como les manifestaba, ¿no? Dependiendo del público, del escenario, del ámbito, ustedes van a crear este contenido. Pero lo que siempre debe ser es claro, preciso, concreto, que no sea oscuro, que no sea incomprensible, que sea de entendimiento total para el público que lo está realizando. Al ser escuchado y no leído, el público no tiene tiempo detenidamente de leer, ¿no es cierto?, el lenguaje utilizado. La estructura de las frases. Muchachos, aquí hay algo importante que tomar en consideración. ¿Por qué creen ustedes que repercute tanto el hecho de que es escuchado y no leído? ¿Sí? No tienen tiempo para retroalimentar a este público, este contenido. ¿Por qué? Porque O el sea, yo creo lenguaje... que principalmente, bueno, Dime. ok. O sea, principalmente es porque, o sea, no es la misma manera en que nosotros comprendemos algo, o sea, como suena en nuestra cabeza algo que estamos leyendo, a algo que estamos hablando prácticamente, o sea, dirigiéndonos a un público. Entonces, también por eso es que en ese momento, como dice, que no tiene tiempo de ser analizado, es porque, o sea, en el momento No en nos el... vamos por ahí. Ay, Muchachos, el lenguaje oral es fugaz. El lenguaje oral es temporal. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que alguien les contó algo y luego se olvidaron? ¿No es cierto? Muchachos, en este sentido, nosotros debemos tener en cuenta algo. Bueno, ahora ya con los avances tecnológicos, ya es mucho más sencillo, ¿no? Que las palabras permanezcan y tengan una durabilidad. Pero ustedes creen que se llegarían a acordar todo lo que les estoy manifestando en este momento de aquí en un mes. Así tal cual como les estoy mencionando. No, digamos, entendible, pero no exactamente con sus mismas palabras, lo podríamos interpretar de diferente con nuestras Ya, prácticamente. correcto, ¿no es cierto? Y eso también las personas que estén prestando atención. Porque las otras personas ya, ni bien terminemos clases, no van a saber de qué hablar. ¿Verdad? ¿No es cierto? Es porque la comunicación oral, la comunicación verbal, es temporal, ¿sí? Se desvanece, ¿sí? Mientras que cuando nosotros estamos leyendo, obviamente no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a leerlo, ¿no es cierto? Y vamos a volver a retroalimentar el conocimiento, ¿sí? Por ende, nosotros debemos utilizar un lenguaje correcto y adecuado para que sea comprensible de manera total, porque justamente lo que me decía Jamie, ¿no? Comprendido sí, pero textual, o sea, o literal, no, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Todo ello lleva a que el discurso debe emplearse un lenguaje claro y directo, frases sencillas y cortas. Hay que facilitarle al público su comprensión. Incluso recuerden, cuando habíamos hablado de los orígenes de la oratoria y vimos a ciertos precursores de la oratoria en este sentido, uno de ellos desarrolló esto, ¿verdad? Si se acuerdan, de las frases sencillas y cortas para que el público pueda comprender y asimilar, ¿sí? Ya les queda de lección para la próxima clase que averigüen cuál de los precursores manifestó esto. ¿Ya? Y para que se den cuenta, a través del tiempo siguen perdurando estas técnicas desarrolladas por quienes fueron los principales precursores, quienes iniciaron en este sentido a la oratoria. Independientemente del tema
que se vaya a tratar, hay que procurar que el discurso resulte atractivo, novedoso, ágil, con gancho, bien fundamentado e interesante, no importando el tema abordado. Llamar la atención, crear interés, que es lo que hemos venido hablando de igual forma de manera permanente, ¿no es cierto? Eso es importante al momento de desarrollar un discurso, ¿sí? Debe primar siempre la idea de la brevedad, pero aquí viene un factor elemental. La brevedad no implica necesariamente que sea corto, ¿sí? Sino se refiere a qué? A ser concretos, a que nosotros utilicemos la terminología, las palabras de la información adecuada, directa, concreta, certera, ¿sí? ¿Para qué? Para no terminar aburriendo o cansando al público. ¿Por qué? Porque si esto llega a suceder, ya van a perder el interés, ya no van a prestar atención. ¿No es cierto? Perfecto. Características del discurso. Dentro de ellas tenemos 4 características. El entretener. Esto resulta importante, ¿sí? Y aquí ya vienen usos de técnicas, incluso hasta del autor, del orador, perdón. Busca en el auditorio una respuesta de agrado, diversión, ¿sí? Complacencia, con el propósito predominante de hacer olvidar la vida cotidiana con sus pequeños sucesos y sus apremios basados en el dependiente, ¿cierto? Ofrece grandes ventajas tanto al emisor como a los receptores debido a la narración y la expresión cultural que se utiliza. Necesariamente no tenemos que ser humoristas, no, sino que debemos crear un ambiente adecuado, ¿verdad? Un ambiente ameno, que llame la atención del público. ¿Para qué? Para que les agrade, para que no se aburran, ¿sí? Para que se sientan bien durante el desarrollo de este discurso, ¿sí? Eso nosotros vamos a tener que ir creando, porque si ustedes también van a realizar desarrollos de expresiones orales de manera, ¿cómo manifestarlo? Aburrida. ¿Creen ustedes que les van a prestar atención? No, porque no mostraría interés también. Si es que está Exactamente, aburrido. ¿no es cierto? Incluso, vean, hay técnicas y hay medios que nos permiten a nosotros crear un ambiente adecuado, hasta la tonalidad de voz, ¿sí o no? Los movimientos corporales, ¿sí? Y hay muchos otros factores que son esenciales dentro de la intervención de desarrollo oratorio, ¿sí? Y en este sentido, obviamente, de un discurso. El informar persigue claramente, persigue la clara comprensión de un asunto, tema o idea que resuelve una incertidumbre. Es decir, estamos hablando de información, de conocimientos, ¿sí? De preparación, de asimilación de datos nuevos en relación a una ciencia, una materia, una temática, un tópico en particular. Su principal objetivo es de ayudar a los miembros del auditorio para que estos pretendan ampliar su campo de conocimiento, sí, que sigan aprendiendo más, como en este sentido ustedes, ¿sí? La característica principal de este discurso es llevar a cabo la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Claridad. Ser precisos en lo que vamos a decir. No, muchachos. Cuando hablamos de objetividad, estamos hablando de hechos que resultan debidamente corroborados, que son verídicos, que son certeros, que han sido comprobados, ¿sí? A eso Reales. se refiere la objetividad, ¿ya? El convencer es influir sobre los oyentes acerca de verdades claras, indiscutibles, que puedan ser probadas y comprobadas, ¿sí? Argumentar. Lo que constituye una operación lógica que emplea elementos cognitivos y racionales, creando una actitud libre y reflexiva con ausencia de elementos posibles.
Cuando nosotros hablamos de convencer es que nosotros vamos a presentar argumentos que sean lógicos, racionales, ¿sí? Que sean comprobados, que sean verídicos, que sean concisos, ¿sí? A eso se refiere con convencer, porque esto va a provocar en el público que realice un análisis mucho más profundo y personal, ¿sí? Sobre dicho tópico, sobre dicho tema a tratar. Y tenemos el punto de la persuasión, el persuadir, que esto también sí tiene una diferencia con el convencer, ya que aspira una respuesta de adhesión o acción. ¿Qué quiere decir esto de adhesión? Que se unan a mí, que se unan a mi criterio, ¿no es cierto? Que tomen mis argumentos como propios, que incluso realicen acciones que yo estoy buscando que las hagan, en donde se define como un medio de influenciar la conducta a través de llamamientos dirigidos primariamente por las emociones. Para nosotros persuadir, vamos a acudir a la manipulación de las emociones. Constituye en la comunicación verbal un elemento clave, ya que es la característica que se vale de las tres anteriormente mencionadas, donde se manipula al individuo según sea su conveniencia. ¿Sí? En este sentido, en un ámbito jurídico, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Que el juez vaya a nuestro favor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí se van dando cuenta? Qué importante y qué interesante. Formas del discurso, tenemos dentro de ellas la charla, que es la forma de comunicación con carácter íntimo, coloquial o informal. Puede ser un diálogo, una conversación entre varias personas, pero sin normas preestablecidas en las técnicas del discurso. Es decir, es algo más espontáneo, ¿no? ¿Sí? En un grupo, en un círculo de confianza. Las normas en la charla las impone la buena educación de los participantes y la cortesía de los unos para con los otros. La conferencia es el tipo de discurso de carácter científico, humanístico o académico, en el cual el orador conferencista debe ser una persona dotada de profundos conocimientos sobre el tema tratado, conocimientos que pretende comunicar a sus interlocutores, a quienes puede hacer las declaratorias que dice. Prácticamente esta es una conferencia, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Prácticamente esta es una conferencia en la que se están transmitiendo conocimientos técnicos, científicos, sobre, en este caso, el ámbito jurídico de la oratoria, ¿sí? A los estudiantes que están asimilando conocimientos. El discurso propiamente dicho es la forma de expresión oral por excelencia, mediante el cual el orador pretende convencer, persuadir, enseñar, compartir conocimientos o instrucciones a su auditorio. Es el tipo de discurso que más interesa al jurista, ya que al abogado, como orador delante de un estrado judicial, acude para convencer al jurado, al tribunal colegiado o no, y para lograrlo debe utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuarlo al área jurídica donde desarrolla su actividad. ¿Es o no elemental para un abogado tener este desarrollo del discurso propiamente dicho? Por el mismo hecho de que ustedes van a tener que convencer, ¿sí?, en este sentido a los administradores de justicia para que adopten su postura y fallen a su favor. ¿Sí? Por ende, aquí ya estamos hablando de la práctica del discurso en sí. ¿Ya? Pero este es un discurso preparado. Pretende convencer, persuadir, enseñar, compartir conocimientos de instrucciones al público. ¿Ya? La improvisación es un discurso pronunciado sin aparente preparación anticipada. El orador que improvisa debe observar normas y principios propios de la oratoria y organizar sus conocimientos sobre el tema y decirlos de forma lógica. Este tipo de discurso también debe ser utilizado por el orador jurídico para presentar en el estrado judicial su verdad y convencer de ella al auditorio tribunal jurado. Cuando hablamos de improvisación, muchachos, aquí a nosotros debemos tener conocimientos amplios, de forma general, sobre los diversos tópicos y temáticas, ¿sí?
En este sentido, a veces se llegan a presentar estos entornos, estos escenarios en los que tenemos que improvisar, ¿sí? En los cuales de un momento a otro vamos a tener que rendir unas palabras, vamos a tener que dar un discurso sobre algún tópico, algún tema en particular, o sobre alguna circunstancia o una situación que fue inesperada, ¿sí? Es por ello que para la improvisación, aquí lo elemental es ya tener conocimientos sobre el tema, sobre técnicas y herramientas de oratoria, sobre el público con el cual vamos a tratar, ¿sí? Aquí se da la improvisación, pero para esto es necesario el conocimiento. Por el mismo hecho de que tampoco yo por improvisar voy a ir a hablar cosas sin sentido o incoherencias, ¿verdad? Entonces, la improvisación sí es importante, pero a través de conocimiento. Vamos a avanzar hasta aquí, muchachos.